Muy joven le dieron la oportunidad de ser magistrado y obviamente pues eso no se le dan a cualquiera, ¿verdad? Él estuvo en la sala colegiada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hizo una labor muy brillante porque implementó los juicios orales en Coahuila y para hacer eso pues se dice muy fácil, pero es una labor titánica porque hay mucho que planear, mucho que estudiar, mucho que aprender. Eso era nuevo para Coahuila. La universidad le otorgó la medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito académico y también el correspondiente diploma. Desde luego, pues él sigue activo como maestro y pues en lo particular a mí me da mucho gusto, mucha satisfacción porque pues es una garantía para la facultad el tener maestros como mi amigo el licenciado Nájera. Pocos jóvenes en aquel tiempo, yo pienso, que eran tan atentos, tan leales, sí, o sea, yo creo que eso fortalece mucho la personalidad de un muchacho, ¿sí? Y él era un joven muy atento, muy disciplinado, muy leal, entonces creo que hasta la fecha Oscar sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Es un hombre muy estudioso, muy estudioso. Sus calificaciones siempre fueron de alto nivel, 9 para arriba, y un muchacho que se comportaba a la altura de las circunstancias en sus clases. No, hombre, sus regaños eran pláticas y la verdad eran enseñanzas. Nunca nos regañó, pero siempre pues viendo por nuestro bienestar, la verdad. Oscar siempre, a mí me maravillaba, llegó a ser consejero directivo, cómo tenía la capacidad de argumentar y cómo podría decir yo que nos ganaba a veces en la argumentación a los maestros. Era y sigue siendo buenísimo para ellos. Entonces, así conocí yo a Oscar. Yo les recomendaría a los chicos de primer año que vayan llegando y que se topen ahí al Magis por los pasillos, por las clases que les vaya a dar, que luego no se vayan con la finta de que es un señor porque pues tiene su porte, su trajecito, sus tirantes que los caracterizan. Entonces, que no se vayan por esa finta de que quizá y por ser un magistrado ya jubilado podría llegar a ser alzado quizá, nada que ver. Es una persona muy carismática, muy humilde, muy cálida. Entonces siento que si tienen la oportunidad de conocerlo, no la desaprovechen. Los hechos hablan más que las palabras. Y de él, sus hechos hablan. Yo quiero que se haga ahí en jurisprudencia para que vayan mis alumnos. O sea, siempre tienes interés por involucrar, por invitar, por compartir oportunidades, que eso yo en muchos maestros no lo veo para nada, y menos en el ámbito de la legalidad, la política y todo esto, ¿verdad? Entonces él me pareció tan sencillo, tan comprometido, tan compartido, vaya que wow, qué padre que haya personas así en estos ambientes tan difíciles. Encontremos estas joyas, ¿verdad?, en medio del desierto. Yo llegué a vivir a Saltillo hace 42 años, un 16 de julio de 1984. Y llegué precisamente porque venía a estudiar, a inscribirme a un curso de preparación para entrar a la preparatoria, que era precisamente aquí, en la Mariano Narváez. El curso lo daba un entrañable maestro, que estoy seguro que lo recordarán con gran afecto y cariño, José de Jesús Navarro Navarro. Y él no solamente coordinaba el curso, sino que además fue mi maestro. Y de él aprendí mucho. Eran aquellos días de julio, muy lluviosos. Yo venía de la canícula de Piedras Negras.
y bueno, me impresionaba. Como todo foráneo que llegamos del norte, pues sentimos primero ese frío de Saltillo que luego se vuelve una calidez de esta ciudad que nos recibe. Tengo grandes recuerdos de la Mariano Narváez, he seguido el crecimiento de la escuela en la preparatoria número 1 y grandes amigos que me hermanan porque de alguna manera, imagínense nada más, estudiar frente a la Alameda, tener clases con Navarro y estar en este hermoso edificio que tanta historia tiene, pues hace que tenga uno una formación que se quede en el corazón. Tengo un enorme placer de estar aquí con mi amigo, el licenciado Nájera, a quien conocí pues ya hace algún tiempo, en 1984, siendo yo coordinador de la dirección del Ateneo Fuente. Se acercó en ese entonces un jovencito de unos 15, 16 años. Y le pregunté en qué podía servirle y me dijo él, vengo de Piedras Negras y quiero estudiar aquí en el Ateneo y vengo a buscar información de cómo poder ingresar a la institución. Pues ya platiqué un rato con él y lo despedí. Después me enteré de que efectivamente había ingresado al Ateneo y ahí terminó su prepa. Desde muy pequeño, pues anualmente íbamos a visitar a la casa de mi padre en el estado de Guerrero y entonces salir de Piedras Negras era parada definitiva en Saltillo para descansar y entonces llegábamos siempre a eso de las 5 de la tarde, a esa hora que el sol le pega muy bonito a este edificio y yo siempre le preguntaba a mi papá, papi, ¿quién vive en ese castillo? Y mi padre me decía, es la universidad. Y yo le preguntaba, ¿algún día voy a ir yo a la universidad? Cuando seas grande. Y así llegó el momento de hacer mis estudios en el bachillerato. Y pues tomé la decisión personal de venirme a estudiar al Ateneo, contra la opinión de mis padres que preferían que me fuera a Monterrey. Y entonces fue un debate familiar muy fuerte que gracias a Dios gané. Y entonces un 10 de septiembre de 1984, después de aquel conflicto universitario por las elecciones de rector, ingresé a estudiar al Ateneo Fuente. En ese entonces fue cuando fue muy turbulenta la situación en la universidad, no en el Ateneo, en toda la universidad, ¿sí? Hubo cambios de rectores, hubo cambios de directores, pasaron muchos directores antes de llegar yo a la dirección. En 140 años fui la única mujer directora. Siendo yo directora del Ateneo Fuente, él estaba como alumno en ese entonces. Y de ahí pues tuve la fortuna de conocerlo por todo el apoyo que él pues, nos presentó. Existía un consejo directivo formado por maestros y alumnos y Oscar era parte del consejo directivo. Yo pienso que tenía una función de liderazgo conciliador, o sea, porque él no era de broncas, que decíamos en aquel tiempo, ¿sí? De enfrentamientos hostiles. Algo que yo admiré mucho en él es que no nada más era buen estudiante y sigue siendo una persona que se prepara constantemente. Yo lo conocí también en el núcleo familiar de él. Conocí a sus padres y te puedo asegurar que ha sido un excelente hijo, preocupado y ocupado sobre todo por sus padres. Me llamó mucho la atención la formalidad. Él muy respetuoso de las formas, con mayor razón del fondo de las cosas, porque todo lo que enseñamos tiene un fondo y tiene una forma, tiene una esencia y tiene un accidente. Por lo tanto, él tenía muchísima capacidad para desarrollar esas características de lo esencial y lo accidental, de la forma y el fondo,
de todo, con una situación. Siempre tuvo muy claro que él debía analizar antes de actuar. Él dice que las matemáticas, un día me lo dijo y me dio mucho gusto, y lo habían enseñado a pensar. Para mí llegar al Ateneo Fuente no tenía la connotación de llegar a la universidad. Cuando yo ingreso y me doy cuenta que estoy en la universidad, me preocupo y me quedo asombrado. Pero hay algo que me llama más la atención. El modelo democrático, hoy lo puedo decir con estas palabras, que se respiraba y que se vive en la Universidad Autónoma de Coahuila. El hecho de que sean los alumnos, junto con los profesores, votando sin ponderación alguna, es decir, tanto vale el voto del alumno y de la alumna como del profesor y la profesora, para elegir al consejo directivo, para elegir al rector, para elegir a los directores sin la intervención de personajes ajenos a la universidad, para comprender que la elección no es una elección política, es una elección académica, una elección donde deben de prevalecer desde el plan de estudios, el modelo de estudio y la dirección científica de las profesiones que alberga la universidad. Eso me dejó impresionado. Hoy lo puedo explicar con estas palabras. En aquel entonces apenas lo podía aprehender y captar, pero inspiró en mí el espíritu democrático que debe de pervivir en la Universidad Autónoma de Coahuila, viniendo de la formación, que como toda institución tiene una historia apasionante, la lucha universitaria que implicó darle autonomía para las decisiones, emulando lo que fue la Universidad Nacional Autónoma de México, y el tema de aquellos conflictos de 1984, que me tocó vivirlos en la fase posterior, pero que todavía dejaban una universidad convulsa. Yo celebro que hoy la universidad esté por un camino de tranquilidad, de respeto, de desarrollo académico que no debemos de perder bajo ningún concepto. Ese espíritu democrático creo que es fundamental para el buen desarrollo de una sociedad contemporánea que es participativa, que está bien informada y que debe de tomar decisiones desde los años de juventud. Yo conocí a Óscar en el Ateneo Fuente el primer día de clases. Llegó, fue mi alumno en el Salón 14 y siempre admiré y admiro mucho en él hasta la fecha sus ganas de estudiar, siempre estudiando, su caballerosidad. Era un muchacho muy educado, muy educado. Un muchacho que después me enteré que las matemáticas le sirvieron para pensar y para ser cada vez mejor persona, mejor estudiante en leyes, mejor abogado, como lo es hasta la fecha, y mejor magistrado. Había muchísimas dificultades en el Ateneo Fuente en ese entonces, ¿sí? Había los desfiles chuscos con los cuales terminamos, formando jóvenes que ocuparan su tiempo libre en actividades diferentes, como por ejemplo el ballet folclórico, que hasta la fecha existe con el mismo maestro y que ahora le llaman el ballet de la universidad, pero se formó en el Ateneo Fuente con nosotros, sí, con nosotros. Estaba Óscar también en el consejo directivo. Hicimos revistas musicales porque pensábamos, en aquel tiempo había revistas musicales y creo que todavía las hay en el Tecnológico de Monterrey, y decíamos, nuestros jóvenes son tan valiosos, o nuestros muchachos son tan valiosos como los muchachos que tienen la oportunidad de estudiar en escuelas particulares,
Luego, posteriormente, tuve la ocasión de convivir nuevamente con él ahora en la Facultad de Jurisprudencia como su maestro en la Cátedra de Teoría Económica. Debo de añadir que fue un destacado alumno y posteriormente maestro de la institución, quien me sustituyó precisamente en la Cátedra de Teoría Económica. Y pues lo ha hecho sumamente bien porque la universidad le otorgó la medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito académico y también el correspondiente diploma. Pues en 1986 ingreso a la Facultad de Jurisprudencia. Era un reto importante porque, pues, ahora no me da pena contarlo, pero en realidad yo quería estudiar otra carrera. Y ante la imposibilidad, más que todo familiar, porque ya mi familia se había venido a Saltillo y me habían dicho, a ver, habíamos acordado que te ibas a quedar en Saltillo. Pues ya se cancelaron las opciones de irme a México, no me gustaba la escuela en ese momento de la carrera que yo quería estudiar. Y entonces Jurisprudencia ofrecía ser una escuela muy reconocida, muy adecuada a lo que yo pretendía. Y además todos mis amigos veníamos aquí a Jurisprudencia y bueno, pues las humanidades, las ciencias sociales me apasionaban. Y así es como entro a la Facultad de Jurisprudencia. Yo siempre vi que él era muy brillante, muy exitoso. También un excelente líder. Su capacidad de líder la ejercía hasta enseñando a otros de nivel inferior con lo que él sabía. Y a él iban a preguntarle, cuando no tenían el maestro a la disposición para poder hacer las preguntas y la asesoría, él los apoyaba. Era en ese sentido muy solidario y con un liderazgo muy bueno, al grado de que sus mismos compañeros lo eligieron como consejero. Yo fui alumna del magistrado Nájera, bueno, el Magis, como lo conocen, un semestre. Me dio la clase de economía y en otro me dio la clase de procesal penal. Y ahí también como que se aventó una clasecilla express de introducción al derecho, los típicos resúmenes que se avienta de un día completo, estar viendo todas las fichas. Entonces me daba clase otro licenciado, pero pues gracias al licenciado Nájera pues pudimos pasar muchos la materia porque muchos como que no entendíamos y era pues el primer semestre. Entonces, por ejemplo, yo no llevé introducción en mi prepa, muchos sí, pero aún así de haber llevado introducción en su prepa, pues el formalismo que lo llevaba el otro licenciado era muy diferente a la forma en la que el Magis pues te enseñaba la clase como un amigo más, un compa más, de que todo así de chavos. Entonces muy fácil de entender todas sus clases, mucha cercanía con él. Era excelente muchacho y con una disposición enorme para la amistad, para el compañerismo y sobre todas las cosas era un gran auxiliador a quien iba y le pedía que lo ayudara o en una tarea o en el conocimiento de un tema o en alguna cosa relacionada con la carrera que estaban estudiando. Siendo mi alumno brillante, porque siempre era, como lo he dicho, muy participativo, muy estudioso, resulta que se llega el día del examen y no llega él a presentar. Entonces, pues yo me sorprendí porque siendo tan cumplido no llegar y pues ni modo, tuvo que reprobar. Claro, no fue porque no supiera, fue porque tuvo un problema de salud y tuvo que ser intervenido de urgencia. Entonces, por ese motivo no se presentó. Sin embargo, luego vino a recursar la materia y obviamente sacó 100, pero lo que a mí me llamó la atención y por lo que lo platico como una anécdota es cómo él no se valió de aquella incapacidad, no fue a buscar una posibilidad de que se le pusiera el examen después, no, simplemente ahí mostró su carácter, su madurez para esa edad de decir yo quiero recursar y hasta que saque mi examen ordinario bien, tendré mi calificación. Esta anécdota, ahora sé yo que él en algunos grupos la platica, sobre todo para demostrar
pues que a veces tenemos tropezones, que a veces nos pasan situaciones que no controlamos y que pues es muy válido, o sea, a cualquiera le puede suceder y nomás no perdiendo el rumbo puede uno salir adelante. También debo reconocer que el primer año fue complicado. La dinámica de que no hubiera exámenes hasta fin de año, luego una operación de la hernia que salió mal, me hizo llevarme 2 materias a recursar. No me da pena decirlo porque, bueno, pues es parte de la vida. El siguiente año tuve que presentar 2 extraordinarios porque eran seriados y aquí me alimenté de los higos, de los que nos hemos alimentado todos los que veníamos a Extra. Piscábamos los higos y entonces así comíamos todos los que nos veníamos. Hoy todos compañeros exitosos en su vida profesional. Fueron 5 años maravillosos, intensos, donde terminé mi formación personal. Bueno, la formación personal nunca termina, siempre es continua, pero donde consolidé, sobre todo, si comenté que en el Ateneo mi visión democrática, en jurisprudencia, lo que es la pasión por la justicia, por el derecho, por la equidad. Fui consejero directivo, pero antes fui presidente de la Sociedad de Alumnos en condiciones muy adversas. Mi generación recordará que pues fuimos una planilla atípica que no tenía recursos, que ni pensábamos ganar y que vamos quedándonos con 100 votos aproximadamente de diferencia, un poquito más. Tuve más que el apoyo de las autoridades para desarrollar una agenda interesante, el apoyo de mis compañeras y compañeros, a los que todavía hasta hoy los veo con un sentido de fraternidad extraordinaria. Hicimos cosas interesantes como la Semana Jurídica, como el primer Congreso Nacional sobre el Tratado de Libre Comercio, Congreso Internacional, porque lo hicimos con la UNAM, y eso me permitió convivir con muchos maestros de la UNAM de primer nivel de aquella época y con la Universidad de St. Mary's de Texas. Entonces, pues fue un ejercicio bastante interesante en 1991 de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio. En eso la Facultad de Jurisprudencia iba pues a la vanguardia porque justamente se analizaban el impacto jurídico del Tratado de Libre Comercio para México. Entonces, pues creo que dejamos, cuando menos, yo no me atrevería a decir que una huella, no me gusta usar esas expresiones, pero sí contribuimos con responsabilidad al momento que nuestra generación tenía que participar. Aunque éramos estudiantes, tuvimos el respaldo de los profesores para hacer esta construcción de conocimiento que es tan importante. Esta construcción de conocimiento para luego divulgarla a la sociedad y de ahí tomar bases para la toma de decisiones de aspectos que son fundamentales. El Tratado de Libre Comercio, pues, no me dejarán mentir, fue el motor económico de México, que será los siguientes 20, 25 años. Entonces, hoy que está tan cuestionado por la posición tan difícil que hay con el gobierno norteamericano, es preocupante porque nos cambió el nivel de vida a los mexicanos. Los que venimos de esa generación recordamos todo ese impacto que tuvo y yo me siento muy orgulloso que la Universidad Autónoma de Coahuila y en especial la Facultad de Jurisprudencia haya aportado su granito y yo haber estado ahí presente con el apoyo de la facultad. Óscar fue un muchacho, pues para su edad era muy maduro, la verdad. Y bueno, lo demostró su liderazgo a lo largo de la carrera. Él en corto tiempo se ganó ahí las simpatías de sus compañeros de diferentes grados de la profesión. Y en corto tiempo, bueno, unos añitos después fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la facultad. Y pues realmente nunca descuidó sus estudios por andar en la política, por andar en la grilla. Él siguió adelante siempre y se graduó con honores por sus buenas calificaciones. Con todas esas características termina, se va a estudiar leyes, hace una brillante carrera, inmediatamente antes de terminar ya está trabajando y va ascendiendo en la cuestión judicial. Llega a magistrado y lo considero como una persona así como lo conocí desde el principio, muy rectilíneo.
Pues mi vida profesional yo la dividiría en 3 partes. La parte en la cual me dediqué al servicio público, tanto en la administración federal como en la administración estatal, que estuvieron muy orientados hacia las políticas públicas de seguridad pública y de análisis político. La parte en la cual me dediqué al tema de la asesoría jurídica y finalmente el tema de la judicatura. Yo inicié trabajando en la Ciudad de México. Mis primeras relaciones fueron en el Congreso de la Unión, allá por el año de 1991. Luego estuve en la Secretaría de Gobernación, en áreas de desarrollo político. Luego regreso al Estado y tengo 2 vertientes. Estuve en Atención Ciudadana, que era de gestoría y de atención al público, y ahí me toca desarrollar el proyecto de la Dirección de Atención Ciudadana que se inauguraba, y luego una unidad de análisis y evaluación que era un análisis de prospectiva, hacer análisis político. De ahí me fui a Petróleos Mexicanos, en un área eminentemente administrativa, porque terminé como secretario particular. Y cuando cierro ese ciclo, estoy en la asesoría jurídica, pues desarrollando, ahora sí, a ver si servía lo que había aprendido o a ver si había aprendido realmente lo que me habían enseñado. Entonces, di asesoría jurídica, litigué poco, pero litigué. Una de las grandes oportunidades que tuve y que reconozco mucho y a quien agradezco fue haber estado al lado del licenciado Adolfo Ramos Maldonado, para mí de los mejores penalistas, si no es que el mejor penalista que ha tenido Coahuila en los últimos tiempos, y realmente ahí es donde yo aprendo el derecho penal con las enseñanzas que me da él después en la escuela. Ingresó a mi clase de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, y luego a Obligaciones. Es un hombre muy estudioso, muy estudioso. Sus calificaciones siempre fueron de alto nivel, 9 para arriba, y un muchacho que se comportaba a la altura de las circunstancias en sus clases, era muy serio. A través de su desempeño como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, vi sus actuaciones como funcionario, que eran impecables, ¿verdad? Es muy difícil la redacción de una sentencia, de una resolución cualquiera, y él lo hizo perfectamente bien, de maravilla. Conocí en la maestría en Ciencias Penales con acentuación en Criminología que nos impartió la Universidad en Ciencias de la Seguridad, ahí en C3, en la UX. Él nos dio el módulo de victimología y bueno, a mí me encantó su clase porque la prepara muy bien. O sea, es un maestro que prepara su clase, es un maestro que sabe mucho y que además de lo que él da, o sea, de todos los temas que él da estructurados, además se explaya con toda la experiencia que él tiene y es bueno. No se mide en dar sus conocimientos. Como docente, no solamente te informa lo que le toca en su programa, sino que te da de su conocimiento y te invita a participar en foros tan importantes como SAIR, por ejemplo, en este caso, y siempre dice, es que mis alumnos, vamos a hacerlo, yo quiero que se haga ahí en jurisprudencia para que vayan mis alumnos. Cuando voy al tribunal, en una de las vueltas al tribunal voy viendo que su nombre está escrito con letras de oro en el Tribunal de Justicia. Dije, wow, le tomé una foto, le dije, magistrado, qué honor conocerlo, qué honor que haya sido mi maestro y que podamos pues coincidir, ¿verdad? Yo encantada de que me invite a todas partes, es una persona muy preparada y muy sencilla. Y luego llega la oportunidad de ser invitado para integrar la magistratura en la Sala Colegiada Penal. Pues ya se imaginarán. Además de lo que implica el reto de ser magistrado, que es extraordinario, me tocan muchos retos dentro de esa función, pero uno de los más importantes es la implementación de los juicios orales en materia penal. Debo decir, y lo he dicho siempre, yo mismo no estaba muy convencido de esta transformación. Era muy compleja y luego me toca presidir a mí la comisión en representación de los poderes, de los 3 poderes del Estado, y luego entrar a este proceso de transformación. Afortunadamente, pues con mucha negociación, con mucha plática y con la buena fe de los jueces, logramos sacar adelante el proyecto del sistema de justicia penal oral en el estado de Coahuila.
y presidí en 2 ocasiones esta comisión. Por cierto que la segunda ocasión el Estado había quedado rezagado y me toca ahora el reto de tratar de acelerar para que Coahuila quede en un nivel aceptable a nivel nacional. Y en medio de esta trilogía de lo que sería mi definición como dentro de lo que sería mi carrera profesional, pues yo pondría la docencia. Desde que regresé a Coahuila, de la primera estancia que estuve en la Ciudad de México, de 1991 a 1993, inmediatamente fui invitado a dar clases de Derecho. Tuve la oportunidad en FUSAC, en lo que en aquel entonces era el Instituto Tecnológico Sierra Madre, en la Universidad Autónoma del Noreste, de que guardo un respeto y un cariño igual que las otras instituciones. Y en 1998 soy invitado y más que invitado, presento examen por oposición para poder impartir la cátedra de Teoría Económica, que pues siempre me ha gustado mucho la economía. Desde entonces a la fecha, pues doy esa cátedra, además de otras que se han venido incorporando, como es Introducción al Estudio del Derecho y las que son relacionadas con la materia penal. Regresó a la facultad como maestro. Él suplió al licenciado Mariano Fuentes del Bosque en aquel tiempo como maestro de Teoría Política. Y bueno, pues el maestro había dejado una vara muy alta. Sin embargo, Óscar fue muy cuidadoso y muy puntual en sus estudios, y muy pronto sus compañeros, sus alumnos, lo avalaron. Logró alcanzar la expectativa de aquel que se había ido, y bueno, logrando ser un muy buen académico. Tuve el gran honor de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del periodo que va de 2006 a 2020. Fuimos la primera generación de magistrados que duraba 15 años y pues quienes convivimos con las tareas jurídicas sabemos del gran honor y la gran trascendencia que implica el ejercicio jurisdiccional. Pero yo, que hice muchos años en la administración pública, también me quedaba muy claro que el trabajo de los magistrados no podía concretarse a la mera función jurisdiccional bajo el esquema que estaba diseñado el Poder Judicial en aquel entonces. Y entonces, pues debo compartirles que de las diversas tareas que me encargaron, sin duda alguna, una de las que más profundamente satisfecho me encuentro es de haber impulsado el nuevo sistema de justicia penal oral aquí en Coahuila. Porque no nada más implicaba modificar el sistema escrito por la oralidad, sino todo lo que implica el modelo acusatorio. Y eso era un verdadero reto que, bueno, pues hicimos la aportación. Y luego a nivel nacional, pues hicimos aportaciones importantes. Me gustaría destacar esto para los alumnos, que no nada más era el cambio de leyes, sino hacer un modelo de gestión para entender cuál era la lógica a partir de la cual establecer la normatividad. Eso es algo que Coahuila aportó al modelo nacional cuando lo desarrollaba INAP y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación. Fueron años intensos porque la función jurisdiccional, cuando se toma con respeto y compasión, así lo representa, así lo es, y pues tengo un gran cariño para esta que fue mi casa durante 15 años. Desde luego, pues él sigue activo como maestro y pues en lo particular a mí me da mucho gusto, mucha satisfacción porque pues es una garantía para la facultad el tener maestros como mi amigo el licenciado Nájera. A mí me tocó presidir 2 veces la sala colegiada penal en este periodo que ya señalé de 2006 a 2015, que fueron unos periodos muy complicados por toda la descomposición en la materia de seguridad pública. Recordarán que fueron años muy difíciles cuando explota la delincuencia organizada en todo el país y Coahuila desgraciadamente no fue la excepción. Y entonces, pues aunque el fuero común no ve temas de delincuencia organizada ni de narcotráfico, luego sí hay delitos que, siendo del fuero común, tienen relación con esto, homicidios, secuestros y un largo etcétera. Fueron épocas complicadas, pero creo que todos los magistrados y los jueces de esa época pues asumimos los compromisos con gran responsabilidad. Muchos de ellos todavía
están ejerciendo y lo hacen de una manera muy digna. Esto implica entonces que hay transformaciones importantes en el modelo de impartición de justicia, es decir, es todo un proceso de cambio que afectaba a la Fiscalía, que afectaba a los juzgados de primera instancia, que afectaba a la reinserción social. Es un periodo muy interesante porque es la irrupción positiva de todo este tema de los derechos humanos, de todo este tema de la oralidad, que sin duda alguna a nivel universidad todavía nos falta por explorar y por consolidar de una manera exitosa. Y por supuesto, voy a usar una expresión que a mí no me gustaba, pero que lo ejemplifica muy bien. Era el cambio de chip, el cambio de mentalidad de los operadores del modelo de justicia, pero también de la sociedad civil, también de los medios de comunicación, y evitar esto que todavía se hace, prejuzgar sin pruebas. Y entonces, bueno, es un proceso de construcción que lleva quizás generaciones. Yo siempre suelo decir que el cambio de los juicios orales nos iba a llevar muchos años y que no es un proceso fácil. Comparto con un amigo que si a Inglaterra le tocó 6 siglos hacer esta modificación, 8 siglos, pues para nosotros en estos años que llevamos de 2008 hasta acá, ya van a ser 20 años, pues es un proceso todavía corto, es decir, es un periodo corto, pero lo importante es ir avanzando peldaño por peldaño con paso sólido, como se debe de hacer todo en la vida. Lo he seguido tratando profesionalmente y tiene una característica. Tiene una disposición de servicio que yo admiro. Como si él hubiera venido con una visión o con un propósito, y el propósito es ser útil. Y él, en todas las circunstancias, sigue ejerciendo esa capacidad de encabezar buenas causas y de dar resultados. Él hay que verlo por los hechos, que son los que hablan mejor que lo que podamos decir con las palabras. Él fue impulsor hubo un cambio en el Tribunal Superior de Justicia y a él le tocó implementar los juicios orales. Él fue un magistrado muy joven, le dieron la oportunidad de ser magistrado y obviamente pues eso no se le dan a cualquiera, ¿verdad? Él estuvo en la sala colegiada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y hizo una labor muy brillante porque implementó los juicios orales en Coahuila y para hacer eso pues se dice muy fácil, pero es una labor titánica porque hay mucho que planear, mucho que estudiar, mucho que aprender. Eso era nuevo para Coahuila. Fue un cambio histórico y para México y para Coahuila. Entonces, la realidad es que ver un estudiante, alguien que fue estudiante y fue evolucionando en diferentes etapas de la vida, pues de verdad es un orgullo poder hablar de él. Tuve el privilegio de ser alumna del licenciado Óscar Aarón Nájera Davis y la verdad es que cada día en sus clases era estar divertidos, estar aprendiendo y sobre todo él nos mostraba ese compromiso y esa pasión que tiene por la abogacía. Estoy muy feliz de haber sido su alumna y estoy segura que dejó huella en muchos corazones, así como en el mío. Muchísimas felicidades, maestro, por tan reconocido nombramiento que le otorgaron. Egresé de la Facultad de Jurisprudencia en 1991. La graduación fue el 5 de septiembre de 1991. Entrañable porque el entonces presidente de la República, don Carlos Salinas de Gortari, no solamente fue nuestro padrino, sino que vino presencialmente a nuestra graduación. 5 años maravillosos y en 1998, cuando don Mariano Fuentes del Bosque se jubila, hago examen por oposición e ingreso a dar precisamente su cátedra, la de Teoría Económica. A mí que tanto me gusta la economía, para mí fue un gran gusto. Ya había recibido invitaciones para entrar a la facultad, pero la verdad es que no me sentía lo suficientemente maduro ni preparado para impartir clases en la facultad. Pero 7 años después ya había tomado muchos diplomados, ya había iniciado la maestría y entonces, pues sí,
no solamente me animé a hacer la solicitud, sino que además postulé un examen por oposición, donde los demás compañeros maestros decidieron no participar, y así fue como accedí a teoría económica. Durante muchos años, creo que hasta el 2008, eso significaría 10 años, solamente impartí la clase de teoría económica porque era la única que podía dar. En un horario fatídico de 3 a 4 de la tarde, ¿sí? Digo fatídico porque pues, nos da sueño, venimos después de la comida, complicado para las alumnas, para los alumnos y por supuesto para mí. Y pues desarrollé esta que pudiera ser mi vocación natural, el dar clases. Les voy a compartir que desde que yo era muy pequeño, mi madre me decía, tú vas a ser profesor, y a mí no me gustaba esa idea. Y bueno, pues creo que no se equivocó, con toda intuición femenina, o quizás por lo que veía, pues anticipó esto que sería una de mis grandes pasiones. Dar clase implica hacer efectivo este proceso de interacción social. Yo creo que todos los que somos profesores coincidimos que no es solamente lo que uno puede ofrecer, sino fundamentalmente lo que uno recibe de los alumnos y las alumnas, que es inquietudes, preguntas, sueños, críticas, que lo hacen a uno reflexionar. Eso es lo que hace apasionante al ejercicio de la docencia y sobre todo desde la posición de la universidad. Por eso es que, pues, desde 1994, de manera ininterrumpida, he dado clases en diversas universidades, pero fundamentalmente me centraría hoy en estas cátedras de la Facultad de Jurisprudencia. Años después, cuando ya prácticamente me retiré del servicio de la judicatura, amplié mi oferta de clases y entonces también tomé en un salón como este el curso de introducción al estudio del derecho. Yo creo y estoy convencido que el ejercicio de la docencia, sea en la primaria, sea en la secundaria, en el bachillerato y no se diga en la universidad, debe tomarse con la mayor de las responsabilidades. Que el aula debe ser respetada para difundir conocimiento, para generar crítica científica y en la medida de lo posible poder desarrollar en el conocimiento para la mejora de la sociedad. Sobre todo una universidad pública como es la Universidad Autónoma de Coahuila, que se debe a la sociedad. Utilizar el aula de clases para otros fines será siempre reprobable. Se reprueba el maestro y se reprueba la institución. Entonces, siempre he tratado de honrar que mi paso por las aulas como profesor esté comprometido con el conocimiento para ir generando que los jóvenes realmente aprendan los conocimientos, lo vean con una apreciación crítica, porque solamente de esa manera vamos a poder transformar la sociedad. Podremos equivocarnos, pero lo que no podemos es evitar avanzar, procurar este avance social, científico, porque al final del día, como ya lo he expresado en otros frentes, se trata de ir siendo cada vez mejores, porque si en lo individual somos cada vez mejores, entonces construimos una sociedad cada vez mejor. Él fue y es hasta la fecha muy respetuoso de estar en tiempo y forma donde debe estar. Si bien el concepto de veritas, como le decíamos, me impactó mucho en el Ateneo, el lema de ubi ius ibi societas, donde hay derecho, hay sociedad, pues me hizo entender que precisamente una sociedad en el concepto al que aspiramos, organizada, justa, equitativa, con sentido de desarrollo, solamente la podremos conseguir ahí donde tendremos derecho y derecho justo, ¿sí? Porque no siempre el derecho es justo. Digo, son casos excepcionales, pero pudiera darse derecho que no es justo, el de los estados totalitarios, el de las dictaduras, pero el derecho debería de aspirar al concepto de justicia que esa generación tiene respecto del concepto de justicia. Donde hay derecho hay sociedad es un lema que implica muchas cosas. Podremos discutir si fue primero el derecho o la sociedad, si fue primero el huevo o la gallina, pero eso es absolutamente estéril. Lo verdaderamente importante es que construyamos una sociedad organizada jurídicamente
para que cada una de las personas, ciudadanos o no ciudadanos, mayores y menores, tengamos un trato de dignidad y de respeto. Y siempre desde mi cátedra, desde mi trato con los compañeros alumnos y compañeras alumnas y mi trato con los profesores, ha sido ese mi compromiso, que la relación que exista sea con pleno respeto a la dignidad que cada uno de nosotros tenemos. Porque si como abogados, que es una profesión que está muy orientada al litigio y al conflicto, no aprendemos a conducirnos con madurez, con esa madurez que implica el tener intereses opuestos, entonces no estaremos abonando a una sociedad más justa y a una sociedad mejor. Para mí es un orgullo haber contribuido con un pequeño granito de arena a la formación de ese profesionista tan exitoso y tan dedicado que ha sido Óscar Nájera Davis, y que obviamente te felicito a través de esta entrevista, porque no cabe duda que eres un forjador de la Facultad de Jurisprudencia, de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia. He dicho en algunas ocasiones que me considero como la última generación de la vieja escuela de leyes, entendiendo por esto que a mí todavía me tocaron los maestros fundadores de la institución. Había una transición entre quienes fueron los alumnos y ahora maestros. Eso es para mí muy positivo, porque esos maestros traen el espíritu de la facultad, de la escuela, de quienes fuimos, de los antecedentes de quienes fuimos sus maestros, que también traemos el antecedente de quienes fueron nuestros maestros, ¿verdad? Entonces la escuela conserva pues una tradición, una escolaridad que la hace realmente institucional. Precisamente ese aspecto institucional, ese cariño que se tiene por la facultad, y que muchas veces que vean en el licenciado una inspiración para ellos continuar quizá el día de mañana como futuros maestros y maestros de la facultad. Realmente es impactante lo que muchas veces podemos transmitir a nuestros alumnos sin proponérnoslo. Y creo que pues en este caso del licenciado, con su carisma, con su don de gentes, pues es muy positivo, porque puede transmitir muchos valores y mucho entusiasmo a sus alumnos, y quizá el deseo en alguno de ellos o en alguna de ellas para continuar siendo la tercera o cuarta generación que imparta teoría económica en primer año. Siento yo que es muy bonito haber cultivado una gran amistad con él, porque yo así lo veo, y pues fuera de ser colegas, o sea, está la relación de amistad, porque me siento con plena confianza de contarle a él un tema personal mío o algún consejo de dirección de vida o lo que sea, y sé que casi como un segundo padre, y siento que no solo soy yo la que lo ve así, sino muchos más alumnos, desde mi generación hasta generaciones más arriba y hasta generaciones abajo. Siento que lo vemos como un padre, un segundo padre, y que nos ha dado una bonita calidez pues en este Juris, que es nuestro segundo hogar, que nos pasamos casi todo el día y vemos mucho más a todos los licenciados que a nuestra propia familia. Antes de que fuera pandemia, fue en el 2019, noviembre, yo creo, septiembre, el magistrado nos invitó a su casa, entonces nos invitó a todo el salón para poder tener una convivencia, y la verdad fue algo muy ameno, porque siempre me había tocado cuando nos llegaban a invitar a algún evento, pues veías de que traían al mesero, traían de que alguien que cocinaba y lo que sea, pero fue una cercanía tan bonita porque pues él mismo se puso a cocinar carne asada como si fuera nuestro papá. Entonces la verdad desde ahí yo creo que muchos le agarramos mucho cariño, porque era como una convivencia más familiar, y era muy bonito porque nos empezaba a platicar muchas anécdotas de él, y la verdad todos interesados, nos crecía mucho más el interés de la carrera, y la verdad es muy bonito conectar y conocer docentes así, que son tan apasionados por su carrera y que fuera de ser tan apasionados por su carrera buscan cultivar pues al futuro de una forma tan bonita y crear una cercanía que termina construyendo una propia familia, que a final de cuentas yo les puedo decir que ahorita no lo he visto en mucho tiempo, creo que lo vi la semana pasada, hace 2 semanas, pero fuera de eso lo vi hace un año,
Y la vez que ahorita yo lo vi, de esta última vez, fue de que, ¡ay, Magis! Entonces es como calor al corazón de ver a alguien que quieres tanto, así casi como ves a tu artista favorito, fue de que, ¡ay! Aquí está. O sea, nunca desaprovecho una oportunidad de poder saludarlo, siempre con un bonito abrazo, así de colegas, de amigos, y pues más que nada de todas las enseñanzas que me ha dejado como su alumna. Le agradezco mucho haberlo conocido y agradezco mucho a la vida, pues que me haya hecho coincidir con alguien así, la verdad. La educación ha sido afectada por todos lados, por el ámbito político, por el ámbito económico, por el ámbito ideológico, por el ámbito tecnológico, por el ámbito social y familiar, por el ámbito de la salud mental. Ahorita los maestros ya no pueden con tanta carga, es la verdad. Entonces, qué bueno que haya maestros con vocación, que haya maestros comprometidos. Eso da una seguridad tremenda en plena crisis educativa, que nos ayudan a entender un poco qué es lo que está pasando y a saber por dónde y cómo, y confiar en autoridades que puedan guiarnos a dar pasos certeros, seguros, importantes para nuestro país. Felicitar al licenciado, que me honro en su amistad, como te digo, de apenas ayer, de 1984, ¿verdad? Y pues, caray, le deseo el mejor de los éxitos, porque además debo de destacar que no solamente ha sido una persona exitosa en la cátedra, sino también en la práctica profesional como magistrado que fue de la Sala Colegiada Penal y ahora ya magistrado en retiro, al igual que su servidor. Habiendo personas de la responsabilidad, de la capacidad académica de Óscar Nájera, yo pienso que jurisprudencia podrá lograr su finalidad. Seguir manteniendo ese liderazgo, que es muy importante. Estudio y más estudio desde el primer día que pisen las aulas de la Facultad de Jurisprudencia. Esa es la única manera, primero, de lograr formarse como profesionales y segundo, de tener las posibilidades de triunfar. Sabrá llevar y colocar a la escuela donde debe estar, en el pináculo de la sabiduría jurídica. Entonces, una disculpa, pero pues me saludan, ni modo de no saludar. Grabando. Qué bonito, no me equivoqué a la primera. A mí me pasa cada rato, cabrón. A ver, no lo grabaste, papi. Yo no le sé, cabrón. Adelante.